Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Haber sido apóstol de Jesús, qué gran bendición. Pero cuando fuiste el apóstol más amado del Maestro, todavía mucho más. Hoy vamos a hablar de aquel apóstol a que tanto Jesús amaba, quien se le reclinó en su pecho y oyó palpitar su corazón. San Juan, evangelista apóstol, fue uno de los grandes apóstoles que hizo la diferencia. Eso es lo que vamos a estar hablando en tu programa, San Juan Apóstol Evangelista. ¿Queremos escuchar más sobre su vida? Aquí lo vamos a hacer. No te vayas y ya regresamos en unos instantes. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio. Qué hermoso es celebrar con ustedes este tiempo tan hermoso, en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Feliz Navidad a todos. Ojalá que el niño Jesús haya nacido en cada uno de sus corazones y que el ejemplo de a quien estamos celebrando, el niño Jesús, nos ayude a imitarlo a Él. Porque esta serie que estamos hablando sobre los santos son aquellos que imitaron a Cristo. Ojalá que en este tiempo tan hermoso de Navidad, nosotros también podamos imitar a quien seguimos como los grandes santos. Por eso en este día vamos a hablar de un gran santo, uno de mis favoritos, San Juan, apóstol y evangelista. Y claro, mis queridos hermanos y hermanas, en este día no me encuentro solo una vez más. Tengo un gran amigo que siempre ha estado aquí con nosotros, fiel para acompañarnos. Le quiero dar la bienvenida a mi hermano que tanto estimo, el Padre Luis Fernando Mejía. Padre, bienvenido a este programa y feliz Navidad a ti, Padre. ¿Cómo te la pasaste en este día hermoso de la Navidad en que estamos celebrando en que Dios bajó a la tierra y está y habita entre nosotros? Pues muchas gracias por invitarme nuevamente y bueno, la verdad muy bien, ya sabes, en el trabajo con la comunidad, en las celebraciones de la misa y más, ¿verdad? En este tiempo que nos llena de ternura y que nos emociona tanto por saber, ¿verdad? Que un Dios tan grande se hizo tan pequeño y que se dignó a tomar nuestra carne, nacer como nosotros, ¿no? Como nace cualquier ser humano, pero para traernos, ¿verdad?, sus grandezas. Y bueno, pues hoy también, ¿verdad?, en este día especial que vamos a hablar, ¿verdad?, de este santo tan cercano a Jesús, tan cercano a su corazón, literalmente. Ya sabemos que fue, pues, como él mismo lo dice, ¿verdad?, el apóstol, ¿verdad?, preferido, el apóstol amado del Señor, ¿verdad? Y bueno, pues hoy ya vamos a hablar de San Juan, ¿verdad?, que supo mantenerse fiel también a Jesús. Padre, tú dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, dijiste que nos da ternura. Y es cierto, Padre, fíjate que el niño Jesús siempre que lo veo en un nacimiento me da una ternura, así como ganas de abrazarlo y estarlo así acariciando al niñito Jesús. Y que lo hizo Juan Evangelista, y literalmente, como decías, Él estuvo así en su pecho recargado, y que también nosotros podemos hacer lo mismo, nada más que quizás a veces no nos atrevemos, a veces no sentimos que lo podemos hacer, pero podemos tener esa misma oportunidad, abrazar al bebé y decirle: Señor, yo quiero también hacer tu voluntad. Pero Padre, vamos a enfocarnos en el día de hoy tan hermoso que estamos celebrando la Navidad, en este gran santo. ¿Quién era Juan Evangelista apóstol? Bueno, San Juan era uno de los discípulos y después también apóstol del Señor. Se nació por ahí, ¿verdad?, en el siglo II, ¿verdad?,
en el año segundo, perdón, de la época, ¿verdad?, cristiana, y es natural, dice, de Betsaida, de esta ciudad, ¿verdad?, cercana ahí al mar, ¿verdad?, de Galilea, y en la región de Cafarnaúm. Sus padres, Zebedeo y Salomé, ¿verdad?, y como hermano también uno de los discípulos y apóstol, ¿verdad?, también Santiago, ¿verdad? Ellos, los dos, ¿verdad?, de familia de pescadores, ¿verdad?, y que vivían bien, ¿verdad?, a pesar de que era una profesión, digamos, humilde, pero que para ellos vivían bien, ¿verdad?, de la pesca. Claro, pero incluso como decías que vivían de la pesca, me imagino que también había diferentes grados de economía social. Y lo que sabemos, ¿verdad?, que Zebedeo era una persona un poquito riquita, ¿no? Porque se intuye o se sabe por medio de la tradición que tenía sus barcas, que tenía sus redes, que tenía sus trabajadores. Entonces no cualquiera tenía eso en el tiempo de Jesús. Entonces estaban un poquito acomodaditos. Al tener trabajadores, pues ya dice algo más, ¿no crees? Sí, dice que a diferencia, por ejemplo, de Pedro y Andrés, que ellos también pescadores, pero ellos tenían, dice, su pequeña barca, ¿verdad? Y más bien, ¿verdad?, también, pues, entre los pescadores se distinguía, ¿verdad?, los que tenían, pues, del tamaño, dependiendo del tamaño del bote, pues también era el tamaño más o menos de la posición económica, ¿verdad?, que tenían. Entonces se cree, ¿verdad?, que Juan y Santiago, en su familia, tenían un bote más grande, como que también la oportunidad de tener incluso trabajadores sirviendo con ellos. Claro que sí, Padre. Bueno, ¿cómo nos podemos imaginar? Vamos a echar a volar nuestra imaginación. ¿Cómo pensamos, creemos que fue Juan antes de ser llamado, o antes de seguir a Cristo, antes de conocer a Juan el Bautista? Incluso, ¿cómo crees que era su juventud? Sí, sabemos pues que probablemente podría haber tenido ahí entre unos 20 o 25 años, imagino con mucha energía, ¿verdad? Pues era gente acostumbrada al trabajo duro, y también, ¿verdad?, con mucho ímpetu, ¿verdad? También para ser pescadores se necesita ser muy valiente para adentrarte, ¿verdad?, al mar y en ocasiones enfrentarte a las tempestades y todo eso. Entonces me imagino que era un joven a la vez, ¿verdad?, muy noble, pero también a la vez líder, valiente, ¿verdad?, decidido, y que también, ¿verdad?, tenía ese gran corazón, ¿no?, para Hay algo, Padre, que estaba leyendo acerca de su vida y dicen que era un joven que tenía mucha energía, que no le gustaba así como que lo corrigieran, como que lo sabía todo, incluso podría ser un poquito orgulloso, sábelo todo. Me puedo imaginar como unos jovencitos de ahorita de nuestros tiempos que ya parece que lo saben todo, ¿verdad? Entonces, inquieto, pero en esa inquietud y en todo eso, qué hermoso, Padre, es lo que veo yo, cómo en esa inquietud, en eso saberlo todo, andaba en busca de algo más. Andaba en busca de algo quizás que le llenara, y quizás era su misma inquietud que traía en su corazón de que su alma o su espíritu deseaba conectarse con algo más. Sabemos, Padre, que Juan, apóstol evangelista, conoció a Juan el Bautista. Sí, incluso dice, empezaron a hacerse discípulos primero de Juan el Bautista. Sabemos que les gustaba escuchar, ¿verdad?, la predicación de Juan el Bautista, y andaban, ¿verdad?, ahí con él, y va a ser por medio de Juan el Bautista que ellos van a conocer a Jesús. Pero en esa, como tú dices, en ese deseo de conocer algo más, pues ellos van a ir, ¿verdad?, en ese camino, y terminarán encontrándose con el Maestro. Juan el Bautista también tenía muchos discípulos, ¿verdad? Pues incluso lo confundían como el Mesías. Entonces me imagino que había muchas personas que les encantaba escucharlo. Incluso sabemos que a Pilato le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Sí, así Juan el Bautista, precursor del Señor, pues tenía también esa capacidad de atraer a la gente, de cautivar a la gente con su forma de hablar y todo. Y aunque a veces era duro y él era muy directo, cuando acusaba a los maestros de la ley, a los escribas, e incluso a Herodes, dice, aunque Herodes sabía que y le echaba en cara a Herodes sus errores, verdades.
de todas maneras les gustaba escucharlo. Padre, vamos a continuar hablando sobre la vida de Juan, pero cuando regresemos, porque nos vamos a ir a una pausa. Ustedes no se vayan y ya regresamos. Pues sabemos que Juan conoció a Juan. Los Juanes se conocieron. El Juan era discípulo primero del otro Juan, Juan Evangelista, discípulo de Juan el Bautista. Y es el mismo Juan quien les estaba hablando sobre la persona de Jesús. Y qué bonito, Padre, me encanta esta frase, mientras Juan el Bautista está predicándoles y de repente ve venir a Jesús y les dice, he aquí de quien yo les hablaba. Ahí está el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Juan Evangelista y su hermano Santiago definitivamente no dudaron y siguieron a Jesús. ¿Cómo continúa este seguimiento? Me encanta lo que le preguntaron a Jesús, Padre. Sí, cuando ya empezaron a seguirlo y Jesús se dio cuenta que venían detrás de él, ¿verdad? Y de repente voltea y les dice, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué buscas? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y le dice, pues yo creo que se quedaron sorprendidos, ¿no? Y lo que nada más se les ocurrió preguntar es, Maestro, ¿dónde vives? Qué simple, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vives, Maestro? Fíjate nada más su preocupación, Padre. Sí. ¿Y qué les responde Jesús? Vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Se los invita, ¿verdad? De una forma, ese es ya el llamado que les hace, ¿verdad? El primer llamado que ellos sienten y esa invitación de Jesús a conocerlo más íntimamente. Seguramente pues ya habían escuchado algunas cosas de Jesús, pero ya es distinto ya convivir con Él, que Jesús los invite a convivir con Él, a compartir con Él lo que era su día a día, lo que era lo que Él hacía, ¿verdad? Y dice que aquel día, ¿verdad? Dice San Juan se acordaba, dice que eran como las 3:30 de la tarde, dice el horario, ¿no? que nosotros decimos, ¿no? Más o menos, y que dice que se quedaron toda esa tarde con Él. Padre, hay algo que estábamos hablando antes de entrar en el aire a grabar este programa, que tú decías esto bien específico y me encantó. ¿Por qué era importante para Juan recalcar la hora exacta cuando conoció a Jesús o cuando lo empezó a seguir? Sí, esto de un maestro que tenemos en el seminario que nos hablaba acerca de Juan, de la vida de la persona de Juan, me gustó mucho que él decía, fíjense cómo él se acuerda incluso del detalle de la hora. Dice, porque cuando tú conoces a alguien que va a ser importante en tu vida o que ha marcado tu vida, tú te acuerdas del momento con detalles, la hora, ¿verdad? Incluso hasta el minuto de donde te encontraste con aquella persona que después va a ser, ¿verdad? Tan importante en tu vida. Y entonces, ¿verdad? Por eso el detalle ese de ese primer encuentro de San Juan Evangelista con Jesús, porque fue alguien que transformó por completo su vida. Marcó su vida y marcó ese momento. Qué hermoso, Padre. ¿No crees que es algo tan especial cuando de verdad pasa algo bien importante en tu vida, algún evento, como decías tú, conoces algo, se te queda grabado? Y Él es bien específico. A las 3:30 de la tarde conocí al gran maestro y lo seguimos. Qué hermoso. Padre, vamos a aquí un poquito irnos de lado. ¿Tú tienes alguna experiencia que te recuerdes así exactamente a la hora y el momento en tu vida? Sí, bueno, yo creo que para mí fue cuando yo le di la respuesta al Señor de seguirlo también. Me identifico, fue en un momento de oración, que en un grupo que se reunía en un grupo de renovación ahí en la parroquia donde iba, eran las 6 de la tarde cuando comenzaba este momento, cuando yo estaba en ese momento de oración profunda y que pensaba que en ese momento yo le iba a dar la respuesta a Jesús de entrar al seminario y todo, y me acuerdo de ese momento tan especial ahí. Qué hermoso. Yo también me recuerdo, pero vamos a continuar hablando de Juan. Padre, sabemos que Juan se hizo uno de los favoritos de nuestro Señor Jesucristo. Incluso le llaman el discípulo amado. ¿Por qué tan especial? ¿Qué
había de especial de este apóstol? Que lo escogió después de ser discípulo, ahora después lo escoge a que sea apóstol. ¿Por qué tan especial? Sí, yo creo que pues, de las características de la personalidad de Juan pues fueron lo que cautivaron también de alguna manera a Jesús, digamos, ¿no? Que hace, ¿verdad?, que Juan se convierta en una especie, ¿verdad?, de alguien que era como confidente, ¿verdad?, de Jesús, porque recordemos que al estar ahí en la última cena, cuando Jesús empieza a hablar de quién lo va a traicionar, Pedro no le pregunta a Jesús, Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es, ¿no? Entonces como que diciendo... Entonces, padre, espérame. Sí. Entonces los mismos apóstoles, ¿sabían entre ellos que Juan era el favorito? Especialmente sí, Pedro. Era imposible. No que Jesús hiciera ese tipo de distinciones, pero sí sabían, ¿verdad?, que Jesús tenía una predilección muy especial por Juan. Una de las cosas quizá porque era el más joven, ¿verdad?, el más inexperto, digamos, de todos los que iban ahí, que iba comenzando, ¿verdad?, apenas también su vida apostólica, pero sobre todo que sabían que era alguien también que sabía guardar en su corazón, ¿verdad?, lo que Jesús compartía, ¿no? Vamos a pensar o creer que Juan fue quien estuvo más cercano a la persona de Cristo. Sí, yo me imagino que Jesús lo acogió también, ¿verdad?, como un hijo, ¿verdad?, así como alguien muy cercano que sabía que en él también podía encontrar a alguien que después se iba a convertir, ¿verdad?, en alguien tan importante para difundir su evangelio, ¿verdad?, la buena nueva, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que así sucedió, ¿no? Uno de los evangelios más hermosos que tenemos pues es el evangelio de Juan. Padre, porque yo veo vi que Jesús vio el potencial que tenía este jovencito, que aunque era así un poco enérgico, pero veía que tenía un gran corazón y un gran potencial de ser un gran líder. Por eso Jesús lo dejó como uno de sus apóstoles, para que él continuara evangelizando después de la muerte de Jesús. Padre, sabemos que Juan estuvo en los momentos casi más importantes de Jesús, incluso los más importantes. Vemos que estuvo, si quieres tú menciónalos, Padre, cuando estuvo, por ejemplo, en el milagro de la hija de Jairo, en la transfiguración, que escogió específicos para que le acompañaran a Jesús, y siempre Juan era uno de ellos. ¿En qué más eventos estuvo presente? Sí, por ejemplo, estuvo ahí pues, en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, cuando Jesús se transfigura y les da una probadita de lo que es su gloria, y luego en el momento, ¿verdad?, los momentos ya culmen, ¿verdad?, de la vida de Jesús, cómo va a ser el momento del huerto de Getsemaní, ¿verdad?, en la unión de él los invita, ¿verdad?, son los que él los invita para que estén más cerca de él en ese momento tan decisivo para Jesús donde está orando. Pero también lo vamos a ver que es el único de todos los apóstoles y los discípulos que estará al pie de la cruz, acompañando ahí a la Virgen María y a las otras mujeres que estuvieron ahí al pie de la cruz. De todos, el más joven y el más valiente también, podríamos decir. Eso es lo que iba a decir. El más joven, pero el más valiente. El que no huyó, ¿verdad? ¿Por qué él tenía esa fuerza? Los demás discípulos huyeron por miedo, definitivamente. Abandonaron a Jesús cuando más lo necesitaba. Pero Juan no. Él se quedó con Jesús y estuvo ahí fiel, acompañando a María, la madre de Jesús, y estuvo ahí al pie de la cruz y no le pasó nada. No le hicieron absolutamente nada. ¿De dónde le llega esta fuerza a este hombre, a Juan? Pues yo intuyo también, ¿no?, que recibió esta misma fuerza de la Virgen María, porque él también se volvió muy cercano a la Virgen María, no solamente desde el momento en donde Jesús, ¿verdad?, lo pone o encomienda, ¿verdad?, el cuidado de la Virgen María bajo el resguardo de Juan, sino además, ¿verdad?, ya desde antes yo imagino que él era también el que ya tenía una relación muy cercana con la Virgen María. Entonces él, ¿verdad?, dice, por medio de esa relación, él también se convierte en alguien con una fidelidad, con una fuerza para continuar con Jesús hasta el pie de la cruz. Y vamos a continuar hablando de Juan, pero cuando regresemos. No se vayan y ya regresamos.
Claro, Padre, que definitivamente yo creo que el valor a Juan le salió también o venía de nuestra Madre María Santísima porque le amaba. Incluso, Padre, podemos escuchar cómo Jesús, ¿verdad? Al último momento de su vida y desde la cruz le dio a María como su madre y a Juan como su hijo. Qué hermoso momento, ¿verdad? Y qué privilegio de Juan de haber tenido este momento íntimo entre los tres. Sí, pues esa es una de las cosas también que se ve evidente, la predilección de Jesús. ¿Por qué no la encargó a alguien más, a los otros más, más experimentados, ya más? ¿Por qué no le encomendó a ellos el cuidado de la Virgen? ¿Por qué se le encomienda a el discípulo más joven y todo? Pues también por esa predilección. El tesoro más preciado para Jesús en esta vida, pues también era la Virgen María, ¿verdad? Claro, Entonces, y se la lleva a se vivir. la pone, ¿verdad? La pone al cuidado, ese tesoro tan grande para Jesús, su amor tan grande, la Virgen María, lo pone bajo el resguardo de este apóstol, ¿verdad? Tan querido para él. Sabemos también, Padre, que la Virgen y por la tradición, que la Virgen y el apóstol Juan estuvieron el día de Pentecostés. Ahí estaban encerraditos también cuando vino Pentecostés y llegó el Espíritu Santo. Y me imagino que también ahí Juan agarró mucha fuerza por medio del Espíritu Santo porque empezó a predicar, Padre. Y predicó y predicó y predicó y nadie lo podía parar. Incluso sabemos que los judíos se incomodaban muchísimo también por la predicación de Juan. Y también querían que parara de predicar a Cristo. Pero no paró. A pesar de los obstáculos, a pesar de que le decían, alto, ya deja de hablar de ese Jesús de Nazareno, él no paró, sino todo lo contrario, hablaba con más poder y con más fuerza. Y no solamente lo hizo ahí en Israel, sino que sabemos que fue a otros países a predicar y a llevar el Evangelio. Sí, hay algo que me gusta mucho que escuché una vez, dice, Juan no habla de María en sus escritos, pero dice, pero ¿cómo se le nota que estuvo con ella? Porque es el más enamorado de Jesús. Esa frase me gustó a mí mucho, ese pensamiento, porque sí es cierto, si tú lees el Evangelio, no encuentras nada que haga mención a la Virgen María, ni en el Apocalipsis hace referencias, ¿no? a la figura de la Virgen, pero dice, donde se nota es ese amor por Jesús, ahí donde se nota que Él estuvo junto con María, ¿verdad? Y claro, eso como dice, eso lo impulsó después ya, ¿verdad? De la resurrección, a ir a otros lugares a llevar este evangelio, ¿verdad? Específicamente se dice que estuvo por Asia, ¿verdad? Y por algunos lugares. En Asia tuvo mucho impacto. Incluso lo consideraban un gran profeta y querían también nombrar esas ciudades o ese país como el profeta de ese lugar, ¿no? Sí, se le reconoció y era como el evangelizador de Asia, ¿verdad? Él se le considera como el que llevó esta buena nueva a toda Asia y es como, digamos, como decimos ahora, el santo patrono, ¿verdad? De toda esa región. Sí, Padre. Qué bonito es cuando tú escuchas como lo hizo él y te vas a lugares extranjeros, experimentas otro tipo de gente, pero lo más importante es llevar el mensaje de Cristo, así como lo hizo Juan. Yo, Padre, admiro mucho a los misioneros, pero qué hermoso, ¿no? Porque fueron los apóstoles, específicamente Juan apóstol, quien nos ha enseñado que hay que salir, hay que evangelizar, hay que ir a otros lugares y vamos a luchar por llevar el mensaje de Cristo. Sí, así es. Bueno, sabemos que el gran evangelizador entre los apóstoles pues, era San Pablo, ¿no? Por todo el recorrido que hizo, pero la labor, ¿verdad?, que realizaron los apóstoles que no hicieron tanto recorrido, pero en estos lugares específicamente en Asia, donde estuvo San Juan, era un lugar que necesitaba mucho de la presencia del apóstol. ¿Por qué? Porque también eran lugares donde había mucho peligro de que se malinterpretara lo que era el Evangelio. Y Juan fue el encargado de mantener, ¿verdad?, el Evangelio fiel, ¿verdad?, a las enseñanzas de Jesucristo. Padre, sabemos que es el evangelista más místico. Es un literario místico, porque es el que nos da más específicamente cómo es la persona de Jesús. Qué hermoso es que a pesar de que él tenía mucho trabajo evangelizando, pero también se tomó el tiempo para
escribir para darnos a conocer quién es Jesús. En los momentos más íntimos, Él nos lo describe y lo vemos en la liturgia de la iglesia. Jesús siempre es mencionado por Juan en los momentos más sublimes de nuestra liturgia, como en Navidad y después en Pascua. Él entra, ¿verdad?, a darnos el Verbo encarnado, que ningún otro evangelista nos lo da, y gracias a él que dedicó su tiempo a escribir. Sabemos que se retiró a un lugar para escribir este evangelio y también alguna otra carta, ¿no?, para quedarse con nosotros. Sí, sabemos que bueno, él no muere de una manera violenta como los otros apóstoles, pero sí muere, es desterrado a una isla, la isla de Patmos, y donde él escribe el Evangelio, las cartas, y donde escribe específicamente el Apocalipsis, ¿verdad?, que es revelaciones místicas que él tuvo acerca, ¿verdad?, de la liturgia celestial, ¿verdad?, y cómo, ¿verdad?, va allí describiendo el futuro de la iglesia, ¿verdad?, el futuro celestial de la iglesia. Qué bonito, ¿no, Padre? Yo me imagino que este misticismo que tenía él, ese contacto con Dios, escribió este libro, ¿no?, tan hermoso que nos ha dejado. ¿Tú alguna vez lo has leído, Padre? ¿Todo? Sí, claro. Bueno, ya sabemos que en el seminario es parte, ¿no?, de lo que tenemos que estudiar, pero muy minuciosamente, ¿no? Y fue también uno de los grandes libros que me gustó a mí estudiar, el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, del apóstol San Juan, donde, ¿verdad?, se describe la liturgia del Cordero, ¿verdad?, del Cordero sacrificado, y que está lleno de imágenes, ¿verdad?, que también hay que tener cuidado, ¿verdad?, de dar una interpretación correcta a estas visiones, pero que nos hablan, ¿verdad?, de esa elevación de su espíritu. De hecho, por eso se le representa a él con un águila, ¿verdad?, que se eleva, que se eleva a las alturas, ¿verdad?, de esa su teología, se eleva a alturas insospechadas. ¿Escribió algo otras cartas? Sí, escribió conocemos también que se le atribuyen las cartas, la primera y la segunda carta del apóstol San Juan, donde nos habla del amor, ¿verdad? Son específicamente dirigidas a unas comunidades y hablan del amor. Pues sabemos, Padre, que Juan, evangelista apóstol, fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Él murió, sabemos, de una muerte natural a la edad de 88 años y murió tranquilamente. Pero qué bonito ejemplo, Padre, de este gran santo que nos deja a nosotros. ¿Qué te quedarías tú, Padre, con este gran santo? Sobre todo esa parte de, aún siendo joven, estar tan enamorado de Jesús. Yo también. Envidio eso. Y es una envidia buena, hermanos, ¿ok? Estar cerca de Jesús y escuchar su corazón. Que su corazón se una al nuestro. Padre, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseo una muy feliz Navidad. Igualmente, Padre, y también para toda la gente que nos sigue, ¿verdad?, que disfruten estos días en familia y que disfruten de la ternura del niño, ¿verdad?, que nos nace y que nos trae la salvación. Padre, les damos la bendición a nuestra audiencia los dos juntos en este día tan hermoso de tiempo de Navidad. Sí. Pues reciban la bendición de Dios Todopoderoso y del niño Jesús que acaba de nacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz Navidad a todos. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.